Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. De tanto en tanto surgen informaciones relacionadas con investigaciones que se adelantan cada vez más específicas sobre las consecuencias del consumo de pornografía en la gente, en los seres humanos. Bien sea consecuencias directas en el cerebro o consecuencias en la vida sexual de las personas. Recientemente en España fue noticia muy ampliamente divulgada la jornada formativa para docentes, padres de familia, jóvenes, sobre las consecuencias del consumo de la pornografía entre los más jovencitos. Cómo el porno fomenta la desigualdad y cuáles son esas consecuencias en los menores. Cómo hay que educar en la igualdad a la juventud para hacer frente a los efectos de la pornografía. Varias revistas han dado cuenta de cómo, por ejemplo, durante la pandemia, durante el confinamiento, se incrementaron las visitas a sitios de contenido pornográfico por razones que parecían hoy a la distancia un poco elementales, ¿verdad? Cuando no se tenía contacto con nadie, cuando había personas totalmente aisladas o alejadas de otras, pues esa tendencia se presentó. Para los especialistas, el consumo de pornografía puede tener efectos a nivel psicológico. ¿Cuáles son? Pues vamos a hablar del tema con Margie Andrea Rincón, que es psicóloga, profesora universitaria con maestría en sexología clínica y doctora en ciencias humanas. Bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en Radio Red. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Usted nos oye bien? Claro, sí, perfectamente. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son estas consecuencias del consumo de pornografía. Por ejemplo, son varias aristas, pero quisiera comenzar con una que es muy comentada por estos días porque se vuelve tema de conversación y se relaciona con la vida sexual de las personas, tanto jóvenes como adultos, pero sobre todo jóvenes consumidores de pornografía que están padeciendo disfunción eréctil. Recientemente en el programa La Tertulia abordábamos ese tema aquí en RCN Radio, cómo es una realidad y están aumentando los casos de consulta. Jóvenes apasionados por la pornografía ya con disfunción eréctil y parece que hay una conexión precisamente con el consumo de porno. Acá pasan varias cosas y es que cuando el consumo de pornografía se realiza también porque pues primero hay en los jóvenes en la actualidad hay una presión también frente a tanto redes sociales como también una presión a nivel social. Cuando tú mencionas que hay una disfunción eréctil relacionada con el consumo de pornografía, muchas veces lo que prefieren consumir pornografía para evitar exponerse con las diferentes parejas, ya que tienen una respuesta poco satisfactoria cuando tienen parejas. ¿Qué pasa? Hay una respuesta de ansiedad que es altísima frente, por ejemplo, al tener relaciones sexuales. Entonces, el consumo de pornografía se va a hacer más grande precisamente como una conducta de evitación para no exponerse a una relación sexual que no va a ser satisfactoria. No es que esté relacionado, ¿sí? Que si yo consumo pornografía voy a tener disfunción eréctil. No, realmente se convierte en una respuesta de evitación. Yo prefiero consumir pornografía, para mí va a ser más fácil consumir pornografía que tener que exponerme a una relación sexual poco satisfactoria. Ya. Doctora, fíjese que en España han tenido varios episodios horrorosos de ataques en manada de niños. Cuando lo estoy diciendo niños son menores de 13 años que violan a otros compañeros en manada.
¿cómo afecta el consumo de pornografía específicamente a los niños? Bueno, primero, ¿cómo afecta? Primero, hay una afectación precisamente a nivel cognitivo y a nivel social, ¿sí? A nivel cognitivo es porque precisamente la pornografía tiene, pues hay un modelo precisamente instaurado frente a la cantidad, a cómo debe ser el papel del hombre, y acá no solamente es del hombre, sino también de la mujer, porque en la actualidad quienes son consumidores son todos los seres humanos, tanto hombres y mujeres, ¿sí? Entonces hay un imaginario totalmente tergiversado de la pornografía, donde solamente se hace un ensalzamiento al cuerpo, a la cantidad. Entonces hay una afectación a nivel cognitivo porque no permite, ¿sí?, que haya un desarrollo, que haya una metacognición, que haya una planeación, que haya una conciencia, y esto hace que precisamente puedan incurrir a este tipo de conductas delictivas, de conductas atípicas como transgresión, violación y violencia también, pues no tan solo con los demás, sino también con ellos mismos. Pongamos ejemplos, doctora Margie Andrea Rincón. A lo mejor aquí en la audiencia puede haber alguna persona, hombre o mujer, como usted lo dice, eso ya es de hombres y mujeres, que le encanta ver pornografía todos los días, en los momentos en que pueda hacerlo, ¿verdad? Ajá. A esa persona, ¿cómo la puede afectar en el corto o en el largo plazo estar todos los días buscando pornografía? ¿Qué consecuencias va a haber en la práctica a nivel psicológico o cerebral o sexual para ella? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, las consecuencias a nivel psicológico es, primero, hay un aislamiento social, ¿sí? Porque cuando hablamos precisamente de consumo, cuando hay un consumo alto, empezamos a hablar de adicción, ¿sí? Cuando yo solamente quiero estar todo el día viendo contenido erótico y prefiero ver el contenido erótico que salir, que compartir, que tener pareja, pues empieza a haber una reducción en el vínculo social. Entonces, una de las consecuencias es que cuando no socializo, pierdo esas habilidades sociales, pierdo ese proceso cognitivo que tengo precisamente cuando se genera la interacción con otros, ¿sí? Y el desarrollo a nivel intelectual, no hay una barrera, hay una barrera a nivel cognitiva que permite poner que se pueda dar un buen funcionamiento, ¿sí?, a nivel de todos los procesos básicos: atención, percepción, memoria, ¿sí? Y también hay una afectación en el estado de ánimo, porque ¿qué pasa? Yo consumo pornografía, y al estar consumiendo pornografía, yo me empiezo a alejar de la realidad. Y al ver la realidad, al ver que la vida real funciona de una manera totalmente diferente a la cual yo estoy viendo a la cual estoy viendo en las pantallas, empiezo a ver también una disminución de la serotonina, del estado de ánimo, ¿sí? Porque empiezo a ver que no coincide. Entonces, para mí es más fácil, para la persona consumidora, va a ser más fácil seguir consumiendo, porque el consumo a nivel cerebral genera pues oxitocina, que es obviamente la hormona reguladora de la excitación, la serotonina también del bienestar. Entonces, precisamente todas estas hormonas, estas respuestas hormonales que tiene el cerebro, hace que solamente se enfoquen única y exclusivamente en el consumo, en algo irreal, porque todos sabemos que la pornografía es algo que totalmente irreal, que es totalmente alterado a la realidad, que así no funciona la vida real. Y para ellos va a ser mucho más fácil el estar alterado, el estar en un mundo totalmente diferente al de la realidad. Claro. Entonces, en las consecuencias, hay consecuencias sociales, como les estaba diciendo, Ajá. psicológicas, que hay una afectación en el estado de ánimo, hay una disminución del vínculo social, una disminución en las habilidades sociales. Precisamente las estrategias de afrontamiento, ellos prefieren utilizar el consumo de pornografía. Ajá. El consumo es un mecanismo de afrontamiento negativo, precisamente ante las demandas que esté teniendo. Por ejemplo, esto también lo puede tener tanto un niño
o también lo puede tener un adulto. Ahí hay una inquietud que me surge a mí y es la siguiente. ¿Hay una dosis recomendable de pornografía para ponerle picante o emoción a las relaciones, como antesala de un encuentro íntimo, etcétera? ¿O es mejor evitarla del todo? Yo pensaría, como sexóloga, no se trata de evitarla, se trata de aprender, o sea, de ver que el material erótico sirve en algunos momentos en las relaciones de pareja, a las personas que no tienen pareja también sirve en algunos momentos, pero el consumo excesivo lo que hace es hacer una reducción o hacer un aislamiento entre la realidad y el ideal de lo que la persona quiere. O sea, no se trata de que haya una dosis, pero cuando yo estoy dejando mi familia, dejando mi trabajo. Pero ¿en qué momentos o en qué circunstancias se puede administrar una sesión o un poquito de pornografía que sea, por decirlo así, saludable, por no decir recomendable? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Muchas veces en las relaciones de pareja, cuando es de común acuerdo, cuando hay, por ejemplo, monotonía, cuando se entra en una rutina, ¿sí? El poder utilizarlo como una manera de arrancar, ¿sí? De arrancar un encuentro cuando hay una rutina. En el caso de las relaciones de pareja, en las personas que están solas, algunas veces el día a día, que todo el tiempo estamos trabajando, estamos haciendo lo mismo, y el hacer algo diferente también, porque entramos en rutina, así estemos en pareja o sin pareja, también es bueno, sí, en algunos momentos utilizar material erótico. ¿Y en algún momento puede la pornografía acabar o disminuir el deseo sexual? Realmente, si yo consumo pornografía, no quiere decir que está disminuyendo el deseo sexual. Sí pasa algo, que hay hombres, y en la actualidad, en la mayoría de mis consultantes, los hombres prefieren ver pornografía que tener relaciones sexuales. Si hay una disminución en el deseo con la pareja, porque con la pareja pasa algo, y es que yo tengo que exponerme a la evaluación de mi pareja, tengo que exponerme con otra persona. En la pornografía yo no me expongo con nadie, solamente estoy conmigo mismo. Nadie me evalúa, nadie me dice si estuvo bien o si estuvo mal, si llegué rápido o si la erección tardó o no tardó. Con mi pareja sí. Y realmente hay un miedo en las relaciones de pareja cuando se da esa evaluación, cuando se dan esos señalamientos. Cuando hay esos señalamientos, el deseo sí se reduce. No se pierde, pero sí se reduce. Pues bueno, es interesante este tema, siempre está en la conversación de la vida cotidiana de la gente, el consumo de pornografía y sus efectos. Gracias, doctora Margie Andrea Rincón, que es doctora en Ciencias Humanas y además es sexóloga, por estas luces que nos da usted frente al tema. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, más bien, como dice ella, no se trata de evitarla, sino de usarla, de aprender a usarla, ¿no? Sí. Por ejemplo, contra la rutina o contra la monotonía, pero ella dice como sexóloga que consumir pornografía no significa necesariamente que se vaya a disminuir el deseo sexual, pero que sí hay hombres que evidentemente prefieren la pornografía a tener las relaciones sexuales para no enfrentarse a una evaluación de su pareja, ¿no? Uh-huh. El consumo de pornografía aumenta entre los jóvenes para no exponerse a una relación sexual que no va a ser satisfactoria, dice la sexóloga. Importante lo que dice también lo de los niños, ¿no? De verdad eso que se ha presentado en España es por el consumo de pornografía de menores de 14 años y como decía ella, si usted consume ese tipo de cosas aprende a que las relaciones amorosas son así, como usted lo ve ahí y luego quiere replicar ese modelo. En cambio, obviamente, si usted es un adulto ya tiene la capacidad de saber o diferenciar qué es mentira y qué es realidad y que eso finalmente es una puesta en escena, la pornografía al final. Y que además aclara que la pornografía hay que tener en cuenta que los videos pornográficos, las fotos, todo eso es manipulado. No, y es actuado, no, además. Exactamente. Es una actuación, no es la realidad como tal. Y se manejan luces, se maneja maquillaje, se manejan tiempos, sí, etcétera, que usted entienda que eso no es real. Pero la gente cree que puede
lograr maratones como las que se logran en las películas y cosas de esas, pues eso está lejos de la realidad. Hay comparación, no se sobre puede. todo para los jóvenes y para los niños que están comenzando, digamos, su vida sexual y que intentan comparar lo que ven en la pornografía con lo que ellos pretenden hacer, pues va a ser muy complicado.